Hoy entrevistamos al señor ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Hablaremos con él de distintos aspectos que quizás usted, querido televidente, no conoce. Bienvenidos todos ustedes y bienvenido, señor ministro. Gracias, muy amables de tenerme por acá y es una gran oportunidad para nosotros y por eso lo queremos agradecer mucho. Gracias a usted. Don Mario, empecemos con su educación en la infancia. Usted estudió en el Colegio Marista de Alajuela. Esto probablemente, me imagino que influyó en sus valores, en la forma en la que usted enfrenta las diferentes situaciones que la vida le da. ¿Nos puede comentar? Bueno, vengo, gracias a Dios, de una familia creyente, católica, y esos valores de familia también los he podido también vivir de manera intensa a través de mi educación. En un primer momento fue en la escuela pública del Llano de Alajuela, la escuela Juan Rafael Meoño. Después ya inicio colegio en el Colegio Marista de Alajuela con los padres maristas y es un colegio en donde, como su nombre lo dice, Maristas por María. Y recordemos que su fundador, Marcelino Champañán, fue una persona que se dedicó a llevar las enseñanzas católicas a niños que no tenían acceso a la educación y que por tanto desconocían la materia religiosa. Entonces, él inició un apostolado en esta materia y creó los colegios maristas. En Costa Rica, este colegio existe en Alajuela, de donde soy originario, y me permitió pues llevar una educación secundaria muy relacionada con el tema religioso. Usted también estudió en Salamanca un programa doctoral llamado Paz, Conflictos y Democracia. Cuéntenos, por favor. Mire, bueno, en un primer momento fui a Salamanca, para comentarle a quienes nos escuchan, es la primera universidad en el mundo de habla española. Se creó en el año 1218, es la universidad más antigua. Era, o justamente los jesuitas durante mucho tiempo fueron quienes la desarrollaron, pero también muchas órdenes religiosas católicas. Ahí, más bien, el programa doctoral que fui a llevar se llama Problemas claves del derecho penal, aplicación de los derechos humanos en materia penal y procesal penal. Cuando llego a Salamanca, primero, la gran sorpresa es que la calle principal se llama Marcelino Champañán, el fundador de los maristas. Entonces, pues, ya para eso me generó exactamente una gran identificación. Y estando allá, de pronto me entero que los programas doctorales solo se hacían jueves y viernes. Y le daban a uno una cantidad de horas biblioteca en la cual el estudiante tenía que leer muchos textos. Bueno, aprovechando que estaba allá, también en simultáneo con la misma beca, porque yo fui a España con una beca de la Agencia Española de Cooperación, pues aproveché para llevar también una maestría en estudios latinoamericanos y también un diplomado en criminología. Entonces mi horario empezaba desde las 8 de la mañana y lo terminaba casi a las 9 de la noche. Durante el tiempo que estuve en España fue muy intenso, me pude graduar tanto en criminología como en la maestría de estudios latinoamericanos y en el doctorado terminé todos los cursos, estaba por iniciar la tesis doctoral y en eso hay un cambio en la modificación de las becas españolas y me toca regresar a Costa Rica. Regreso a mi puesto de trabajo que está ubicado en la Defensoría de los Habitantes y nuevamente se me abre la oportunidad de regresar a España y regreso esta vez justamente a la Universidad de Granada para iniciar un segundo doctorado. Ese es el que hago en Paz y Conflictos. Okay. Entonces fue una experiencia también muy interesante. Estando en Granada obtengo el título de especialista en Derecho Público Internacional y Relaciones Internacionales y me enfoco en el estudio de la violencia y la paz, las interacciones que hay entre una y otra. Y fue una experiencia también muy gratificante. Ya regreso a Costa Rica y me toca iniciar ya en el 2006 el cargo de director de migración
cargo que ejerzo hasta el año 2010. Ahí asumo el puesto de viceministro de Gobernación y en el 2011 se me nombra ministro de Seguridad, cargo que ejerzo hasta el 2014, concluye el gobierno y regreso tal cual a mi plaza y puesto de trabajo en la Defensoría de los Habitantes. Ahí trabajo tanto en el despacho del defensor, puedo también ejercer durante casi año y medio el puesto del director de la Unidad de Protección Especial, que es una unidad que se dedica a la atención de los grupos más vulnerables que tiene la sociedad costarricense y su protección en cuanto a derechos y libertades. Después me toca ejercer el cargo de director del Instituto de Derechos Humanos de la Defensoría. Y justamente estando en ese cargo, mi madre en ese momento tiene un pequeño accidente, bueno, no fue pequeño, fue un accidente muy severo, y se quiebra la cadera. Entonces, pues, producto de las atenciones, etcétera, etcétera, saco un permiso sin goce de salario para poder estar cerca de su proceso de convalecencia, y justo cuando mi madre se recupera, gracias a Dios, muy bien, y estoy a punto de regresar a la Defensoría, es cuando el señor presidente de la República me convoca, tengo una entrevista con él, me habla de la posibilidad de asumir el Ministerio de Seguridad, le digo que cuenta conmigo, que yo estoy para servirle a la patria, que con mucho gusto estaba en disposición de asumir el reto del Ministerio de Seguridad, y es así como en mayo del 2023 me incorporo a este nuevo cargo en el que estoy actualmente como Ministro de Seguridad. Don Mario, precisamente sobre su actual cargo, sin duda lleva una fuerte carga emocional. Sí. ¿Cómo hace usted para mantener la calma y la esperanza en medio de tantos desafíos? Bueno, las personas normalmente cuando oyen de hechos de violencia, oyen solo aquellos hechos que la prensa reporta. En mi cargo de ministro, yo estoy informado a lo largo de las 24 horas del día de todos los hechos que se presentan en el país, no solo los que se informan en noticias, sino muchísimos otros que no son informados a través de los medios de prensa. Uno de los casos que me parece más dramáticos en esa materia es el elemento del suicidio, que por dicha en Costa Rica no informamos al respecto porque se ha demostrado científicamente que la difusión de noticias de suicidio genera un efecto en cadena que hace que personas que están en el límite y que lo están pensando, cuando de pronto empiezan a ver que otras personas se suicidan, ellos también toman la decisión. Entonces, por dicha es algo que se ha podido explicar a la prensa y hace que usted observa que en materia de suicidio rara vez se informa cuando estos hechos suceden. Lamentablemente, no son tampoco infrecuentes. Lamentablemente, Costa Rica tiene una tasa de suicidios importante, peligrosa, sobre todo en ciertas zonas del país, zonas alejadas, en que personas jóvenes tienden de pronto a seguir esta práctica. Eso es casi de las cosas que más me conmueve, el tema del suicidio. Personas que desde afuera usted observa que tienen una vida de bien, es decir, tienen familia, tienen una casa, disponen de medios de vida, y sin embargo alguien toma la decisión triste de terminar con su vida. Esas son situaciones que siempre, digamos, en el plano personal son las que más me impactan, sobre todo cuando son personas de bien que quizás por enfrentar una depresión o una situación mal manejada, pues de pronto los lleva a tomar una decisión de este tipo. Pero en general, el manejo de la violencia implica para los tomadores de decisión poder uno tratar de tener una frontera clara entre la parte emotiva de uno como ser humano en respuesta al otro lado de lo que es el sombrero de uno como ministro, que está ahí para tomar decisiones que lo emocional no lo desvíe y poder racionalizar un hecho de violencia para generar las respuestas que pueden atacar el foco que generó esa violencia. Entonces, el arte es tratar de no desconcentrarse,
pero obviamente también uno es ser humano, no es una máquina, ¿verdad? Entonces, por supuesto hay momentos del día en que es abrumador noticias, administrarlas. En esto sí debo decir que el campo espiritual, la creencia de que uno cree un Dios, de que el catolicismo lo nutre a uno de valores espirituales, en que entiende que también está en una cruzada entre el bien y el mal. Y que en esto como decía Martin Luther King, creo que las cosas más difíciles es cuando los hijos de la luz, que es la mayor parte de personas, con su indiferencia permiten que los hijos de la oscuridad prevalezcan. Entonces se trata de transformar esa indiferencia en acción. En el caso de mi rol como ministro de Seguridad, se trata justamente de identificar cuáles son los núcleos que generan el problema de violencia, que luego se traduce en delincuencia, para poder incidir sobre esos núcleos y evitar que esa violencia finalmente se materialice. Quiero dar un ejemplo al respecto. Cuando analizamos la forma en que el narcotráfico, que es nuestra principal amenaza como país, impacta a Costa Rica, vemos dos planos que están incidiendo. Uno, que nos parece el más peligroso en términos democráticos y a futuro, que es el hecho de que grandes grupos delincuenciales, los pesos pesados del narcotráfico internacional, han fijado su permanencia en el país para reexportar droga desde Costa Rica a terceros mercados, Europa y Estados Unidos. Es decir, cómo esos grandes grupos mafiosos llegaron a Limón primero, tomaron control territorial, de ahí empezaron a utilizar ese control territorial para inyectar cocaína en nuestros contenedores de exportación y llevarlos a Europa y Estados Unidos. Cuando asumimos en el año 2023, teníamos un diagnóstico claro. Costa Rica en el año 2020, y siguió los años siguientes, era el principal reexportador de droga a nivel mundial. Es decir, varias rutas de droga convergían en Costa Rica. En Costa Rica esa droga era inyectada a nuestros contenedores de frutas o productos de exportación y enviado tanto a Europa como a Estados Unidos. Esto venía increciendo, esto venía aumentando. Incluso el señor presidente de la República, cuando visita Europa a inicios del 2023, los países europeos le advierten de la alta preocupación que tienen con Costa Rica y que incluso estaban considerando medidas restrictivas a los productos de exportación costarricense por la alta cantidad de droga que venía desde Costa Rica a esos países. Claro. Entonces, ¿qué medida tomamos? El presidente nos indica que hay que tomar acciones inmediatamente. Diseñamos la Operación Soberanía, fue nuestra prioridad 1 de trabajo, y hicimos algo que en la historia de Costa Rica no había sucedido nunca antes, que es la toma policial de un puerto. Los puertos no funcionaban de manera administrativa, tenían solo funcionarios de aduana, uno que otro funcionario de seguridad privada, la policía de vez en cuando llegaba o no llegaba al sitio, pero eso era insuficiente respecto al fenómeno que estábamos viviendo del dominio de estos grupos para reexportar droga desde el Limón y desde el puerto de APM Terminals. Entonces, el 13 de julio del año 2023 tomamos policialmente el puerto. 300 de nuestros efectivos son los que toman el puerto provenientes de distintas unidades policiales. Establecemos un sistema de seguridad perimetral con varios círculos de seguridad perimetral. Establecemos que nuestra unidad de buzos, de ahora en adelante, cada barco que llega, lo revisamos no solo en superficie, sino lo que está por debajo, porque a veces traen aditamentos de cocaína pegados en la parte metálica. Y establecimos el sistema de escáneres, es decir, cada contenedor que ingresa es revisado por escáneres. Establecimos patrullajes dentro del puerto, patrullajes policiales, como si fuera patrullar una ciudad, anda una patrulla revisando que nada malo suceda.
pusimos drones también para estar revisando esa operación, agregamos una cantidad importante de cámaras para estar revisando la operación y eso nos ha llevado, por ejemplo, a reducir en un 70% la cantidad de cocaína que salía de Costa Rica y que llegaba al puerto de Amberes en Bélgica. Un 54% de la cantidad que llega de Costa Rica al puerto de Hamburgo en Alemania y un 50% en la cantidad de la cocaína que llega a Rotterdam en Holanda. Es decir, estas medidas han tenido impacto. Ahora esperamos que esto todavía mejore, estos números todavía mejoren cuando pongamos los escáneres en Habdeba y los pongamos también en Caldera. Estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Volviendo a su pregunta inicial, que bueno, se trata que uno en medio de esto, lo urgente no le quite campo a lo importante. Hay que tomar a veces reacciones urgentes de emergencia, pero eso no lo debe desubicar a uno, desconcentrar frente a las medidas importantes como en esto, llevar escáneres a todos los puertos. Definitivamente. Le agradecemos a don Mario acompañarnos en esta primera parte de la entrevista. Los invitamos a estar pendientes de Telefides Informe para ver la segunda entrega.